Canal 28, Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos hoy las noticias. Se encuentra con nosotros en el estudio de Punto Final el gobernador del estado, el licenciado Jorge Treviño. La entrevista que va a sostener el ingeniero Fernando Bonrosín Garza, director de Canal 28 y de Radio Nuevo León. El mandatario estatal va a hablar acerca del metro de Monterrey, un sueño hecho realidad. Y en otras noticias le vamos a informar a usted que en próximos días se van a estimular las lluvias en Nuevo León. ¿Qué tal? Buenas noches. México lanzó hoy un llamado en el marco de la Cuenca del Pacífico para el fortalecimiento del GATT. El secretario de Comercio de Estados Unidos afirma que la aprobación de la vía rápida por el Congreso aún no está garantizada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mientras George Bush se reincorpora a sus actividades, hay toque de queda en un barrio hispano de Washington. Noticiero Punto Final, conducido por Cristina Lara, Lucero Treviño, Elvia Tapia. En los deportes, Javier Héctor Gutiérrez. Y en el pronóstico y estado del tiempo, Álvaro Rodríguez. Grados, usted de seguro lo sabe, el metro de Monterrey circula ya por la metrópoli. Se encuentra con nosotros en Punto Final el principal gestor de esta obra, el gobernador del estado, el licenciado Jorge Treviño. Con él, el ingeniero Fernando Bonrosín, director de Canal 28 de Radio Nuevo León. Le cedemos en estos momentos las cámaras y los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches, señores y señores. Muy buenas noches, señor gobernador. Buenas noches, ingeniero. Le agradecemos su visita en una hora quizá un poco incómoda para alguien que tiene una agenda tan ocupada como la suya, pero creemos que sí es de interés que platiquemos sobre algunos temas que solo el gobernador del estado, que los vivió desde su inicio, pues puede compartir con el público, ¿verdad? Entonces, hoy queríamos invitarlo a que platicáramos del metro. Ese sueño largamente acariciado por los neoleoneses que ya está en funcionamiento, pero quisiéramos que usted nos platicara en qué momento, si usted lo recuerda, en qué momento de la campaña o después de tomar posesión empezó ya en su mente a pasar por ahí la idea de que quizá podía hacerse el metro. El transporte colectivo en cualquier comunidad es un ideal. Y aquí en el Monterrey conurbado se había pensado mucho en eso. No en este gobierno, sino en anteriores gobiernos. A mí me tocó tomar la decisión de implementar el proyecto. Revivimos estudios muy valiosos de otros gobiernos anteriores y tomamos la decisión política, desde luego con riesgos de error y de acierto, de hacerlo. Y finalmente se concretó el proyecto en su primera etapa. ¿Por qué fecha, no recuerda usted, empezó usted a pensar en hacer el metro? Decidimos hace unos cuantos años pensarlo siempre. Yo como ciudadano siempre anhelé tener un metro aquí, un transporte colectivo eficiente, como usted y como todo el mundo. Muchas gentes juzgaban esto una audacia quimérica, pero pues no hay quimeras que no se puedan concretar cuando hay participación del pueblo, como lo hubo en esta ocasión. Cuando se sentaron así ya en serio, usted con pues algunas de sus gentes, ¿verdad? Pues, obviamente. 4 años. ¿Cuál fue el primer problema grande así que saltaba, que había detenido este proyecto en administraciones anteriores? El tamaño del aspecto técnico, el tamaño del aspecto económico. Esos fueron los dos ángulos más importantes para detener el proyecto. Esto es muy grande. O sea, para un estado.
para una entidad federativa. Porque sí se sabía que el Estado tenía que pagarlo. Sabíamos que no, sabíamos que costaba caro y sabíamos que era técnicamente muy complicado. Y había estudios muy importantes de administraciones anteriores que nos sirvieron mucho, pero que hubo que actualizar, y al actualizar esos estudios, pues más impresionantes eran los temores, ¿verdad? Esto es muy complejo, esto requiere mucha asesoría, esto requiere mucho dinero, y además el país está en crisis, además la economía del Estado no lo permite, etcétera, etcétera. Yo escuché el consejo de algunas gentes de la comunidad, porque el gobierno en realidad es representante de la comunidad, no es el dueño de la comunidad, es un empleado de la comunidad. Y unos de los consejos que recibí es: no te metas, esto no tiene remedio, no se puede alcanzar. Y otros me dijeron: métete, esto sí se puede alcanzar. Y total... Pero la decisión es del gobernador, ¿verdad? Claro, finalmente la decisión y la responsabilidad es de uno. Tomamos la decisión política y afortunadamente hasta el presente han salido bien las cosas. Nos ha costado mucho. Nuevo León no salía de la crisis, estaba construyendo el metro, pero dio mucho trabajo a muchas gentes, empleos, dio oportunidad a los ingenieros de Nuevo León de mostrar la capacidad que saben hacer metros. Y a pesar de los aspectos económicos que pues no son muy halagüeños, porque vamos a tener una deuda que pagar con el metro, hay que reconocerlo, los metros cuestan y hay que pagarlos. Si no podía pagarlos la Federación y no podía directamente pagarlos el Estado, bueno, tuvimos que conciliar algunos factores para que se hiciera, aún con un poco de deuda importante. Juntamos un grupo técnico muy avesado en aspectos de este tipo, juntamos un grupo de gente muy propositiva, con mucha confianza para el porvenir de nuestro Estado. Ese grupo fue capitaneado por el licenciado Alberto Santos y pues ahí está ya funcionando el metro. Insisto, es una experiencia muy interesante. Si no lo hubiéramos hecho, ya nunca se hubiera podido hacer, porque hubiera costado 10 veces más de lo que nos costó. Es una exageración, es un eufemismo lo que estoy diciendo, no es exacto el dato del 10 veces más. Es decir, hubiera costado tanto más que hubiera desestimulado a cualquier gente para emprender la tarea esa. El metro no es la solución del transporte, es apenas un elemento de solución del transporte y apenas es la primera etapa del metro. Lo que tenemos 18 kilómetros que no constituyen todo un sistema. Todo el sistema constituiría el conjunto de elementos como trolebuses, nuevas rutas, 80 kilómetros de metro en lugar de 18. Estamos pensando a 10, 12 años, pero ya empezamos. Claro. Y eso ya no tiene reversa y se sigue continuando. Yo no sé cómo le vamos a hacer para resolver los problemas. Mire usted, el aporte de la Federación cuando tomamos la decisión era del 8% del costo de la obra, que era el 50% de los carros del metro.
Actualmente es del 50% ya de lo que hicimos. Y ya tenemos el compromiso del presidente Salinas de Gortari de apoyar la segunda etapa del metro para fines de año con el 50%. Si nosotros pensamos en términos económicos, el metro es una obra cara. Pero si pensamos en términos sociales, vale la pena el precio, porque ahorra millones de horas de gente que tendría que gastar su tiempo en ir y venir a su trabajo. En Nuevo León se da el triste esquema de que por un jornal de 8 horas una persona tiene que gastar además 4 horas para ir a su trabajo y para venir de su trabajo a su casa. El nuevo esquema del transporte que lo va a permitir el metro, que es el elemento inicial de la transformación del transporte, pues va a ser más grata la vida para las gentes que usamos transporte, ya sea carro, ya sea camión, pecera, qué sé yo. El metro no va a perjudicar a los camioneros van a tener, los taxistas van a tener más trabajo, va a haber trolebuses, va a haber nuevas rutas y en términos generales pues es un elemento que va a implicar transformación para beneficio en el transporte, que es bienestar para la población también. ¿Cómo decidieron el aspecto tecnológico? O sea, después de estudiar todo esto nos vamos por esto, que sea elevado, que sea eléctrico, tantos carros, o sea, me imagino que también hay varias opciones. Claro, había alternativas de dependencia tecnológica total extranjera, y hubo un grupo de ingenieros de Nuevo León y de empresarios de Nuevo León que decidieron lanzarse a una aventura que fue resultada muy positiva, de no depender de los proyectos que se llama llave en mano. No sé si usted sepa lo que es llave en mano. Pues entiendo que vienen, lo hacen y lo dejan funcionando. Exactamente, es como un carro. Aquí está el carro y le entrego la llave para que nada más se suba al carro y lo conduzca. Pero cuesta más. Cuesta más. Los ingenieros mexicanos hicieron el carro. Y entonces México tiene ya la llave para funcionar el carro. Es claro, para hacer el carro mexicano, en el ejemplo del automóvil, no el carro del metro, que es muy bueno y está hecho en México, tuvieron que incorporar tecnología extranjera, tecnología de punta, pero este es el primer metro mexicano. O sea, nosotros no pagamos ninguna regalía a ningún país del mundo.